Bienvenidos a esta nueva clase del Laboratorio de Programación. En esta oportunidad vamos a trabajar con la conexión entre PHP y las bases de datos. Para eso hemos iniciado nuestro servidor Apache y el MariaDB, como estamos viendo en las imágenes. A continuación vamos a ver en el navegador cómo es la integración entre PHP y la base de datos. En este caso tenemos un script hecho en PHP que se llama conexión, en la cual hemos ejecutado la orden de conectividad con la base de datos y nos ha salido este mensaje que dice por qué vía se ha accedido y que está bien. Podemos probar con una consulta. Aquí tenemos otro script llamado consultas PHP, en el cual hemos extraído datos de una de las tablas de la base CITE. Y finalmente tenemos aquí las dos cosas juntas. El test de conexiones, hemos hecho dos test de conexiones distintos, uno sin ninguna consulta, el segundo con una consulta y el tercero con un error, para que podamos ver los mensajes de error, y este es el resultado. Ahora, toda la información relevante referida a este tipo de manejo de PHP con bases de datos la van a encontrar en el manual que ya se ha provisto a todos ustedes, donde bajo la extensión MySQL van a encontrar extensión MSQLi, que quiere decir extensión MySQL mejorada. Esto es muy importante porque es el actual estándar de conexión que se está utilizando. Recuerden, en el índice ustedes buscan las bases de datos. En las bases de datos utilizan MySQL Improve, que quiere decir MySQL mejorado. En este caso estamos viendo acá MySQL. Y acá tienen MySQL Improve, o sea, mejorada. Hay otra anterior que no es mejorada, que es la original, que es un poco más complicada de utilizar y no tiene tan buenos resultados como la MySQLi. Aquí dentro de esto van a poder encontrar toda la información necesaria. Ahora estudiemos los scripts. Nosotros, como todos ustedes saben, para conectarnos con una base de datos tenemos que proveer mínimamente dos datos. Tenemos que proveer el usuario y la contraseña. Esto es porque estamos trabajando en un servidor local. Pero si nosotros trabajáramos en un servidor remoto, tendríamos que introducir también la IP y el puerto. En este caso, como estamos trabajando en localhost, vamos a obviar eso. Igual lo vamos a ver en el script. En este caso, ya hemos realizado la conexión. Vamos a utilizar la base de datos CITE. Vamos a ver qué tenemos dentro de CITE. Tenemos estas tablas. Vamos a ver qué contiene Corrientes. Corrientes tiene un campo ID, localidad, departamento, latitud y longitud. Como ustedes observarán, son campos muy sencillos, no tienen mayor relevancia, pero es necesario conocer la topología de esta tabla y también de la base de datos para poder hacer nuestras consultas. Es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a abrir nuestro editor y vamos a empezar a trabajar en primer lugar con la conexión. Fíjense que en la primera línea, la número 2, tenemos una función llamado MySQLi, que quiere decir MySQL mejorado, que crea un objeto, por eso new MySQLi. Un objeto vendría a ser un estamento dentro de la programación que tiene ciertas propiedades. En este caso, las propiedades que tienen es la conectividad, que es localhost, el usuario, que es root,
la clave o contraseña, que es entropía, y la base de datos, que es CITE. Si ustedes van a trabajar con un servidor remoto, van a tener que poner la dirección IP, por ejemplo, 172.17.232.78, 3306, porque la base de datos trabaja sobre un puerto específico que hemos determinado nosotros o que por defecto es el puerto 3306. En este caso, localhost no tiene nada, así que conectamos directo. Si llega a haber un error en esa conexión, el IF nos va a decir que hubo un fallo al conectar a MySQL y nos va a dar el código de error y la información. Esto, en resumidas cuentas, es lo que ustedes necesitan para conectarse a una base de datos. Ahora veamos la consulta. La consulta, como estamos viendo aquí, consta de una línea, que es la conocida MySQLi, que es un objeto nuevo que hemos creado con el localhost, root, entropía y CITE, el cual después es utilizado en la línea 6 para crear una query, es decir, una consulta que vamos a ver que en el string o en la cadena de texto es muy conocida para nosotros. Dice seleccionar todo de corrientes, límite entre 0 y 15, es decir, nos va a alargar 15 consultas. Lo que sigue a continuación es el resultado de esa consulta, que es trabajado como un vector que tiene posiciones. ¿Se recuerdan los arrays? Bueno, la salida es un array un tanto especial, que está compuesto por resultados que son almacenados en una fila en posiciones que en lugar de ser 1, 2, 3, 4, 5 es id, localidad, departamento, latitud y longitud. En este caso lo que hace el while es recorrer cada una de esas filas que fueron llamadas y bueno, cada resultado va a tener en su posición adecuada la información requerida. Esto es impreso y cuando termina de realizarse el while, es decir, mientras haya resultados, va a seguir imprimiendo. Como le hemos dado 15 registros, después de los 15 termina y se finaliza esta parte del programa. Y el resultado es una lista de 15 registros que hemos tenido. Finalmente, vamos a ver el script completo, donde vemos que en la primera parte, donde dice test de conexiones, línea 3 y 4, nos marca la conexión localhost. Pero en la línea 16 y 17 vamos a ver la conexión realizada, fíjense, a la IP 127.0.0.1, puerto 3306. Esto es importante porque si nosotros vamos a utilizar un servidor remoto, tenemos que colocar la IP y no localhost. Entonces el objeto MySQLi tendría en primer lugar la IP, en segundo lugar el usuario, en tercer lugar la contraseña, en cuarto lugar la base y en último lugar el puerto al cual conectamos. Es muy importante recordar que el puerto por defecto es 3306, pero si ustedes cambian algún factor en la base de datos, pueden tener cualquier puerto que ustedes estimen. Eso por seguridad muchas veces se suele cambiar para que no sea ese puerto por defecto. Bueno, finalmente en la última parte del script vamos a tener en la línea 43-44 un test de error, es decir, hemos probado cómo funciona un error. Aquí hemos creado un objeto MySQLi con datos que no corresponden para que dé error de logueo. Entonces vamos a tener localhost, usuario, contraseña, CITE. Nos va a dar el error consabido que hemos visto en el navegador. Vamos a echar de vuelta un vistazo. Fíjense, test de error de conexión con salida, la línea 43-44.
acá dice que ha sido denegado el acceso para el usuario tal y cual, que hay un error en la línea tanto, y dice que la conexión utiliza sí o sí un password. Ahora, veamos cómo es la salida que hemos tenido con el script de salida. Habíamos visto que habíamos creado un objeto MySQLi, ese objeto daba un resultado, ese resultado estaba compuesto por filas, cada fila tenía 5 datos que estaban categorizados por etiquetas llamadas ID, localidad, departamento, latitud y longitud, y aquí hemos reproducido ese script donde los 15 resultados se han impreso hasta que se agotaron. Cuando se terminó, finalizó. ¿Cómo podemos probar esto? Y bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ya directamente en caliente. Vamos a ir a nuestra consulta y en lugar de decirle que el límite sea 15, vamos a poner que el límite sea 20. Entonces, vamos al navegador, ejecutamos la consulta. Fíjense que han aparecido nuevos registros. Es más, podemos modificar nuevamente y en lugar de que arranque del 0, vamos a hacer que arranque del 5. Entonces vamos a tener registros seguramente levemente diferentes. ¿Ven? Fíjense, han cambiado algunos de los registros. Esto muestra la rapidez y la solvencia de este tipo de conexiones. Obviamente lo que nos interesa no es que nos dé un listado de todas las cosas. Nosotros en la consulta, en el query, podemos trabajar tal cual como trabajamos en la consola, múltiples aspectos como para que el resultado sea muy específico, cosa que veremos en otro momento. Esto ha sido todo por hoy.